Bilingual short stories. Bilingual short stories, 20 stories to practice Spanish and culture. Visit our page where you'll find free resources, exclusive materials, and much more to keep learning Spanish. www.spanishmasterymethod.com. Introduction. This book brings together 20 short stories in Spanish accompanied by their English translation. Each story revolves around an aspect of Hispanic and Latin American culture, from festivals and dances to gastronomy and natural landscapes. The aim is to provide accessible readings that allow language practice while discovering the cultural wealth of different countries. At the end of each story, cultural notes are included that explain vocabulary and contexts, as well as comprehension questions to help reflect on what you have read. Historia 1. Día de los Muertos. Honrando a nuestros antepasados. María y su hermano Luis preparaban la ofrenda para el Día de los Muertos. Colocaron fotografías de los abuelos, velas, pan de muerto y calaveritas de azúcar. Su madre decoró la mesa con flores de cempasúchil, que según la tradición guían a las almas hasta el altar. La familia pasó la tarde recordando historias y anécdotas de sus seres queridos. Al día siguiente fueron al cementerio con música y comida. Para ellos, esta fiesta no era triste, sino una celebración de la vida y una oportunidad para mantener viva la memoria de quienes ya partieron. Sabían que esta tradición mexicana es tan especial que fue inscrita en 2008 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Story 1. Maria and her brother Luis prepared the ofrenda for the Day of the Dead. They placed photographs of their grandparents, candles, pan de muerto, and sugar skulls. Their mother decorated the table with marigold flowers that, according to tradition, guide the souls to the altar. The family spent the afternoon recalling stories and anecdotes about their loved ones. The next day, they went to the cemetery with music and food. For them, this holiday was not sad, but a celebration of life and a chance to keep the memory of those who have departed alive. They knew that this Mexican tradition is so special that it was inscribed in 2008 on UNESCO's representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Notas culturales. Ofrenda. Altar doméstico con ofrendas de comida, bebidas y objetos para honrar a los difuntos. Cempasúchil, flor anaranjada utilizada para decorar los altares y guiar a las almas. Pan de muerto, pan dulce aromatizado con anís o azahar, tradicional del Día de los Muertos. Este festejo se celebra el 1 y 2 de noviembre y forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Preguntas de comprensión. 1. ¿Qué elementos colocó la familia en su ofrenda? 2. ¿Por qué usan flores de cempasúchil en el altar? 3. ¿Cómo percibe la familia esta celebración? ¿Como algo triste o como una fiesta? 4. ¿Qué reconocimiento internacional tiene el Día de los Muertos? Historia 2. El arte del flamenco. En un pequeño tablao de Sevilla, Ana se preparaba para su debut como bailaora de flamenco. Llevaba años practicando palmas y taconeos, aprendiendo a expresar con su cuerpo la mezcla de culturas que dio origen al flamenco, influencias andaluzas, gitanas, árabes y africanas. Su maestro le explicó que en 2010 la UNESCO declaró este arte Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cuando comenzó la guitarra y el cante hondo, Ana entró en trance. Sus movimientos eran fuertes y delicados a la vez. Al terminar, el público gritó ¡Olé! Y ella entendió que el flamenco no era solo un baile, sino una forma de contar historias de alegría y dolor. Story 2. In a small tablao in Seville, Ana was preparing for her debut as a flamenco dancer. She had spent years practicing hand claps and footwork, learning to express with her body the blend of cultures that gave birth to flamenco, Andalusian, Romani, Arab, and African influences. Her teacher explained to her that in 2010 UNESCO declared this art form an intangible cultural heritage of humanity. When the guitar and the deep song began, Ana went into a trance. Her movements were strong and delicate at the same time. When she finished, the audience shouted "Ole!"
and she understood that flamenco was not just a dance but a way of telling stories of joy and sorrow. Notas culturales, tablao, local o escenario donde se presentan espectáculos de flamenco, palmas y taconeos, técnicas de percusión con las manos y los pies que marcan el compás del flamenco. Cante hondo, estilo vocal profundo y emotivo del flamenco. El flamenco surgió de la convergencia de culturas andaluzas, gitanas y moriscas y fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial en 2010. Preguntas de comprensión. 1. ¿Qué culturas influyeron en el origen del flamenco? 2. ¿En qué año y por qué organización fue declarado Patrimonio Cultural? 3. ¿Cómo se sintió Ana al bailar por primera vez ante el público? 4. ¿Qué comprendió Ana al final sobre el significado del flamenco? Historia 3. Mi gran quinceañera. Cuando Valentina cumplió 15 años, su familia organizó una gran fiesta. La celebración comenzó con una misa de acción de gracias en la iglesia, donde Valentina caminó hacia el altar acompañada de sus chambelanes. Llevaba un vestido largo color rosa y una tiara que simbolizaba su paso de niña a mujer. Durante el banquete, su padre le entregó el último juguete y luego la invitó a bailar el vals, la tradición de la quinceañera, que combina raíces indígenas y europeas, celebra la transición a la vida adulta. Story 3. When Valentina turned 15, her family organized a big party. The celebration began with a Thanksgiving Mass at the church, where Valentina walked to the altar, accompanied by her chambelanes. She wore a long pink dress and a tiara, symbolizing her passage from girlhood to womanhood. During the banquet, her father gave her the last toy and then invited her to dance the waltz. The quinceañera tradition, which combines indigenous and European roots, celebrates the transition to adult life. Notas culturales. Fiesta de 15 años. Marca la entrada a la adultez en muchas culturas latinoamericanas. Chambelanes. Jóvenes que acompañan a la quinceañera durante el cortejo y el baile. Misa de acción de gracias. Ceremonia religiosa que suele iniciar la celebración. La fiesta incluye un vals con el padre y a veces un cambio de zapatos, simbolizando que la joven ya está lista para nuevas responsabilidades. Preguntas de comprensión. 1. ¿Qué símbolos marcan el paso de Valentina a la vida adulta? 2. ¿De qué color era el vestido de Valentina? 3. ¿Quiénes acompañaron a Valentina cuando caminó hacia el altar? 4. ¿Qué raíces culturales se combinan en esta fiesta? Historia 4. Compartiendo el mate. En Asunción, don Carlos se sentó en el patio a cebar mate. Vertió agua caliente sobre la yerba mate en su calabaza y con la bombilla de metal probó el primer sorbo para asegurarse de que no estuviera demasiado fuerte. Luego pasó el mate en sentido de las agujas del reloj a su vecina. Mientras conversaban, don Carlos recordó que el mate es una bebida ancestral de los pueblos guaraníes y que hoy se considera la bebida nacional de Argentina, Uruguay y Paraguay. El ritual de compartir un solo mate crea lazos de amistad y comunidad. Cuando la ronda terminó, don Carlos golpeó suavemente la calabaza para vaciarla y luego disfrutó de la tarde conversando. Story 4. In Asunción, don Carlos sat on the patio to brew mate. He poured hot water over the yerba mate in his gourd and, with the metal bombilla, tasted the first sip to make sure it wasn't too strong. He then passed the mate clockwise to his neighbor. As they talked, Don Carlos remembered that mate is an ancestral drink of the Guarani peoples and that today it is considered the national beverage of Argentina, Uruguay, and Paraguay. The ritual of sharing a single mate creates bonds of friendship and community. When the round ended, Don Carlos gently hit the gourd to empty it and then enjoyed the afternoon talking. Notas culturales. Mate. Infusión preparada con hojas de yerba mate en agua caliente. Se bebe con una bombilla en un recipiente llamado mate. Bombilla. Tubo metálico con filtro utilizado para sorber el mate. Bebida nacional. En Paraguay, Uruguay y Argentina, el mate es considerado bebida nacional. Tereré
versión fría del mate, popular en Paraguay en días calurosos. Preguntas de comprensión. 1. ¿Cómo se prepara un mate tradicional? 2. ¿Por qué Don Carlos probó el primer sorbo de mate? 3. ¿Qué pueblos originarios consumían mate antes de la colonización? 4. ¿Qué diferencias hay entre el mate y el tereré? Historia 5. Un tango en Buenos Aires. En el barrio de La Boca, Clara y José se encontraron en una milonga. Las luces eran tenues y un bandoneón empezaba a sonar. El tango, nacido en los barrios portuarios del Río de la Plata, en las décadas de 1880, fusiona ritmos de milonga, habanera y candombe. La pareja se abrazó con un compás marcado y comenzó a deslizarse por la pista. Mientras bailaban, Clara recordó que el tango fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009. Al terminar la tanda, ambos sonrieron. Habían revivido una tradición que surgió en comunidades trabajadoras y ahora se baila en todo el mundo. Story 5. In the neighborhood of La Boca, Clara and José met at a milonga. The lights were dim and a bandoneon began to play. Tango, born in the port districts of the Rio de la Plata in the 1880s, fuses rhythms of milonga, habanera, and candombe. The couple embraced with a marked beat and began to glide across the floor. As they danced, Clara remembered that tango was declared an intangible cultural heritage of humanity by UNESCO in 2009. When the tanda ended, they smiled. They had revived a tradition that emerged in working-class communities and is now danced worldwide. Notas culturales. Milonga, evento social donde se baila tango. También es un estilo musical precursor del tango. Bandoneón, instrumento de fuelle esencial en la música de tango. El tango surgió a finales del siglo XIX en Buenos Aires y Montevideo y fue reconocido por la UNESCO en 2009. Las letras del tango suelen hablar de amor, nostalgia y vida urbana. Preguntas de comprensión. 1. ¿En qué contexto nació el tango y qué ritmos lo influenciaron? 2. ¿Dónde se encontraron Clara y José? 3. ¿Qué reconocimiento internacional obtuvo el tango? 4. ¿Cómo se sintieron los personajes después de bailar? Historia 6. Paella en familia. Los domingos, la familia de Víctor se reúne en Valencia para cocinar una paella. Su abuelo, que aprendió la receta en los arrozales, calienta aceite de oliva y dora pollo, conejo y pato. Luego añade judías verdes, garrofó y caracoles antes de incorporar el arroz y el caldo con azafrán, que da el color amarillo tradicional. Víctor recuerda que la paella nació como comida de campesinos que mezclaban ingredientes disponibles en el campo y que su nombre proviene del utensilio de hierro donde se cocina. Mientras esperan, hablan de cómo la paella une influencias romanas, el recipiente, y árabes, el arroz. Al final, todos comparten el arroz directamente de la paellera, simbolizando la unión familiar. Story 6. On Sundays, Victor's family gathers in Valencia to cook a paella. His grandfather, who learned the recipe in the rice fields, heats olive oil and browns chicken, rabbit, and duck. He then adds green beans, garofo beans, and snails before incorporating the rice and the saffron-infused broth that gives the traditional yellow color. Victor remembers that paella was born as a farmer's meal that mixed ingredients available in the countryside and that its name comes from the iron pan in which it is cooked. As they wait, they talk about how paella unites Roman, the pan, and Arab, the rice influences. In the end, everyone shares the rice directly from the paellera, symbolizing family unity. Notas culturales. Paella valenciana, plato tradicional que incluye arroz, pollo, conejo, pato, caracoles, judías verdes, garrofó y azafrán. Garrofó, variedad de alubia blanca grande típica de Valencia. La palabra paella también designa el recipiente de hierro donde se cocina. El plato surgió como comida campesina y refleja la mezcla de herencia romana y árabe. Preguntas de comprensión. 1. ¿Qué ingredientes principales lleva una paella valenciana? 2. ¿De dónde proviene el nombre del plato? 3. ¿Por qué se dice que la paella tiene influencias romanas y árabes?
4. ¿Cómo simboliza la paella la unión familiar en el relato? Historia 7. El espíritu del gaucho. En las pampas argentinas, Martín cabalgaba con destreza mientras cuidaba el ganado. Su poncho rojo ondeaba al viento y su facón colgaba del cinturón. Era un gaucho, símbolo de libertad y valentía en Argentina, Uruguay y Paraguay. Pasaba días enteros en la llanura, durmiendo bajo las estrellas y domando potros salvajes. Se sentía orgulloso de pertenecer a una tradición de jinetes mestizos expertos en el manejo del ganado. A veces visitaba el pueblo, donde la gente lo admiraba por su independencia y espíritu aventurero. Al final del día, Martín tocaba su guitarra y cantaba payadas, recordando que ser gaucho es más que un oficio, es una forma de vida. Story 7. On the Argentine Pampas, Martin rode with skill while tending the cattle. His red poncho waved in the wind, and his facón hung from his belt. He was a gaucho, a symbol of freedom and bravery in Argentina, Uruguay, and Paraguay. He spent entire days on the plain, sleeping under the stars and taming wild colts. He felt proud to belong to a tradition of mestizo horsemen skilled in cattle work. Sometimes he visited town where people admired him for his independence and adventurous spirit. At the end of the day, Martín played his guitar and sang payadas, remembering that being a gaucho is more than a job. It is a way of life. Notas culturales. Gaucho. Jinete nómada y mestizo, experto en trabajo con ganado, símbolo folclórico del Cono Sur. Poncho y facón, prendas típicas del gaucho. El facón es un cuchillo largo. Los gauchos representan independencia y valentía y se les asocia con la libertad de las pampas. Payada, canto improvisado acompañado de guitarra. Preguntas de comprensión. 1. ¿Qué tareas realiza Martín en la pampa? 2. ¿Qué significa ser gaucho para el protagonista? 3. ¿Cómo reacciona el pueblo cuando Martín los visita? 4. ¿Qué elementos culturales se mencionan en la historia? Historia 8. La marinera de Trujillo. Rosa ensayaba la marinera en la ciudad de Trujillo, Perú. Con un pañuelo en la mano y un sombrero sobre la cabeza, ensayaba los pasos que imitaban un elegante cortejo. Su abuela le contó que la marinera es una de las danzas más importantes del país, influenciada por tradiciones españolas, moriscas, andinas y gitanas. Cada enero, Trujillo celebra un festival donde parejas de todas las regiones compiten en esta danza. La música del cajón, guitarras y clarinetes llenaba el aire. Cuando Rosa salió al escenario, sonrió al pensar que estaba participando en una tradición que honra la diversidad cultural del Perú. Story 8. Rosa practiced the marinera dance in the city of Trujillo, Peru. With a handkerchief in her hand and a hat on her head, she rehearsed the steps that imitate an elegant courtship. Her grandmother told her that the marinera is one of the most important dances in the country, influenced by Spanish, Moorish, Andean, and Romani traditions. Every January, Trujillo holds a festival where couples from all regions compete in this dance. The music of the cajon, guitars, and clarinets filled the air. When Rosa stepped onto the stage, she smiled, thinking that she was taking part in a tradition that honors Peru's cultural diversity. Notas culturales. Marinera, danza peruana que representa un cortejo romántico y se baila con pañuelos. Trujillo, ciudad considerada la cuna de la marinera, organiza un festival anual desde 1960. La marinera combina influencias españolas, moriscas, andinas y gitanas. Instrumentos comunes: cajón, guitarras, clarinetes y trompetas. Preguntas de comprensión. 1. ¿Qué elementos representan el cortejo en la marinera? 2. ¿Qué influencias culturales se mezclan en esta danza? 3. ¿Por qué Trujillo es importante para la marinera? 4. ¿Cómo se siente Rosa al participar en el festival? Historia 9. Aventura en la Amazonía. Lucas,
un joven biólogo, viajó a la Amazonía para estudiar la biodiversidad. Al sobrevolar la selva, comprendió su magnitud. El bosque tropical húmedo más grande del mundo cubre unos 7 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 6 millones son bosques, y se extiende por 9 países. Durante su estadía visitó territorios indígenas y aprendió a respetar las costumbres locales. En la ribera del río vio delfines rosados y escuchó el canto lejano de los guacamayos. Lucas sabía que la conservación de la Amazonía es fundamental no solo para Sudamérica, sino para el planeta entero. Story 9. Lucas, a young biologist, traveled to the Amazon to study biodiversity. As he flew over the jungle, he grasped its magnitude. The world's largest tropical rainforest covers about 7 million square kilometers, of which 6 million square kilometers are forests, and spans 9 countries. During his stay, he visited indigenous territories and learned to respect local customs. On the riverbank, he saw pink dolphins and heard the distant song of macaws. Lucas knew that conserving the Amazon is essential not only for South America but for the entire planet. Notas culturales: Amazonía, selva tropical que abarca partes de Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Ecuador. Biodiversidad: la Amazonía alberga millones de especies de flora y fauna, muchas aún no descritas. Las comunidades indígenas han vivido en armonía con el bosque durante siglos. La deforestación amenaza a este ecosistema, vital para el equilibrio climático mundial. Preguntas de comprensión. 1. ¿Cuál es la extensión aproximada de la Amazonía y cuántos países abarca? 2. ¿Qué animales observa Lucas durante su visita? 3. ¿Por qué es importante la conservación de la Amazonía? 4. ¿Cómo interactúa Lucas con las comunidades locales? Historia 10. Carnaval de Barranquilla. Sofía era cantante en un conjunto de cumbia y se preparaba para el Carnaval de Barranquilla, una de las mayores fiestas folclóricas de Colombia. Durante 4 días previos al miércoles de ceniza, la ciudad se llena de música, comparsas y desfiles como la Batalla de Flores y la Gran Parada. Sofía desfiló en una carroza decorada con marimondas y diablos arlequines mientras cantaba al ritmo de tambores. Sabía que esta celebración fue declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2003 y que mezcla tradiciones europeas, africanas e indígenas. Al final, todos participaron en el entierro de Joselito Carnaval, simbolizando el fin de la fiesta y el inicio de la Cuaresma. Story 10. Sofía was a singer in a cumbia band and was getting ready for the Barranquilla Carnival, one of Colombia's biggest folkloric festivals. During the 4 days before Ash Wednesday, the city fills with music, troops, and parades like the Battle of the Flowers and the Great Parade. Sofía rode on a float decorated with marimondas and harlequin devils while she sang to the beat of drums. She knew that this celebration was declared an oral and intangible heritage of humanity by UNESCO in 2003 and that it blends European, African, and indigenous traditions. At the end, everyone took part in the burial of Joselito Carnaval, symbolizing the end of the party and the beginning of Lent. Notas culturales: Carnaval de Barranquilla, fiesta que se celebra antes de la Cuaresma y es una de las más grandes de Colombia. Batalla de Flores y la Gran Parada, desfiles principales donde participan carrozas y comparsas. La UNESCO reconoció el carnaval como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en 2003. La fiesta integra aportes culturales europeos, africanos e indígenas. Preguntas de comprensión. 1. ¿Qué eventos principales se mencionan en el Carnaval de Barranquilla? 2. ¿En qué tipo de conjunto musical cantaba Sofía? 3. ¿Qué tradiciones culturales se mezclan en esta celebración? 4. ¿Qué simboliza el entierro de Joselito Carnaval? Historia 11. La Sagrada Familia. Laura visitó Barcelona y quedó maravillada al contemplar la Basílica de la Sagrada Familia. Este templo es la iglesia católica más grande que aún está en construcción.
Fue iniciado en 1882 por el arquitecto Francisco de Paula del Villar, pero un año después Antoni Gaudí asumió el proyecto y le dedicó gran parte de su vida. Gaudí combinó estilos gótico y Art Nouveau, creando torres que se elevan como agujas y fachadas llenas de simbología. La Sagrada Familia fue incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y consagrada como Basílica Menor en 2010. Se espera que el templo esté terminado en las próximas décadas, lo que convierte su historia en un testimonio de paciencia y fe. Story 11. Laura visited Barcelona and was amazed to see the Basilica of the Sagrada Familia. This temple is the largest Catholic church still under construction. It was started in 1882 by architect Francisco de Paula del Villar, but a year later, Antoni Gaudí took over the project and devoted much of his life to it. Gaudí combined Gothic and Art Nouveau styles, creating towers that rise like spires and facades full of symbolism. The Sagrada Familia was included on UNESCO's World Heritage List and consecrated as a minor basilica in 2010. The temple is expected to be completed in coming decades, making its history a testament to patience and faith. Notas culturales. Sagrada Familia, Basílica Monumental de Barcelona, diseñada por Antoni Gaudí, aún sin terminar. Gaudí, arquitecto catalán cuya obra se caracteriza por formas orgánicas y uso innovador de materiales. La iglesia comenzó a construirse en 1882 y Gaudí la dirigió a partir de 1883. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad y consagrada en 2010. Preguntas de comprensión. 1. ¿Quién inició la construcción de la Sagrada Familia y quién la continuó? 2. ¿Por qué es única esta basílica en el mundo? 3. ¿Qué estilos arquitectónicos se combinan en el diseño? 4. ¿Qué reconocimientos internacionales ha recibido la Sagrada Familia? Historia 12. Explorando la Patagonia. Camila soñaba con conocer la Patagonia, esa región al sur de Argentina y Chile famosa por su naturaleza salvaje. Al llegar encontró enormes glaciares, lagos turquesas y montañas nevadas en el lado oeste de los Andes y estepas y desiertos en el este. Navegó por fiordos rodeados de bosques húmedos y observó cóndores volando sobre las cumbres. Camila comprendió que la Patagonia se extiende hasta los océanos Pacífico y Atlántico y está atravesada por canales como el Estrecho de Magallanes. En ese paisaje imponente se sintió pequeña pero conectada con la inmensidad de la tierra. Story 12. Camila had always dreamed of visiting Patagonia, that region in the south of Argentina and Chile famous for its wild nature. When she arrived, she found enormous glaciers, turquoise lakes, and snow-capped mountains on the western side of the Andes, and steppes and deserts to the east. She sailed through fjords surrounded by rainforests and watched condors flying over the peaks. Camila understood that Patagonia stretches to both the Pacific and the Atlantic Oceans and is traversed by channels such as the Strait of Magellan. In that impressive landscape, she felt small but connected with the immensity of the earth. Notas culturales. La Patagonia, región compartida por Argentina y Chile, que incluye los Andes, fiordos, lagos, glaciares, mesetas y desiertos. Está delimitada por el Océano Pacífico al oeste, el Atlántico al este y canales como el Estrecho de Magallanes. Su baja densidad poblacional y su biodiversidad la hacen un destino para el ecoturismo. Actividades populares incluyen trekking, navegación y avistamiento de fauna como ballenas y cóndores. Preguntas de comprensión. 1. ¿Qué paisajes contrastantes se encuentran en la Patagonia? 2. ¿Qué océanos y canales delimitan la región? 3. ¿Cómo se siente Camila al estar en ese entorno? 4. ¿Por qué crees que la Patagonia atrae a aventureros y naturalistas? Historia 13. Misterio en Machu Picchu. Jorge, guía turístico, condujo a un grupo de visitantes a través de Machu Picchu.
Les explicó que esta ciudadela inca del siglo XV está ubicada a 2.430 metros de altura en la cordillera oriental del sur del Perú, construida alrededor de 1450, probablemente como residencia del emperador Pachacuti. Estuvo ocupada por solo un siglo antes de ser abandonada. En 1983 fue declarada Santuario Histórico Nacional de Perú y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en 2007 fue nombrada una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Mientras caminaban entre templos y terrazas, Jorge narraba las leyendas de los incas y la importancia de preservar el sitio. La niebla se levantó y reveló las montañas circundantes, añadiendo un aire de misterio a la visita. Story 13. Jorge, a tour guide, led a group of visitors through Machu Picchu. He explained that this 15th century Inca citadel sits at 2,430 meters in the eastern cordillera of southern Peru. Built around 1450, probably as an estate of Emperor Pachacuti, it was inhabited for only about a century before being abandoned. In 1983, it was designated a National Historic Sanctuary of Peru and a UNESCO World Heritage Site. And in 2007 it was named one of the new 7 wonders of the world. As they walked among temples and terraces, Jorge narrated Inca legends and the importance of preserving the site. The mist lifted and revealed the surrounding mountains, adding an air of mystery to the visit. Notas culturales. Machu Picchu, ciudadela inca situada a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Fue edificada hacia 1450 como residencia de Pachacuti y abandonada un siglo después. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983 y una de las nuevas 7 maravillas del mundo en 2007. Elementos notables incluyen el Templo del Sol, el Templo de las 3 Ventanas y la piedra ritual Intihuatana. Preguntas de comprensión. 1. ¿Dónde se encuentra Machu Picchu y a qué altitud? 2. ¿Cuál fue el propósito original de la ciudadela según el relato? 3. ¿Qué contaba Jorge mientras los visitantes recorrían el sitio? 4. ¿Cómo influyó la niebla en la experiencia de los visitantes? Historia 14. La magia de la Alhambra. El poeta Andrés visitó la Alhambra de Granada y se perdió entre sus patios y palacios. Supo que el complejo fue iniciado en 1238 por Muhammad I, primer emir nazarí, y ampliado por los sultanes Yusuf I y Muhammad V durante el siglo XIV. Tras la Reconquista, en 1492, la Alhambra se convirtió en la corte de los reyes católicos, donde Cristóbal Colón recibió apoyo para su expedición. Andrés admiró los patios con albercas reflejantes, las columnas decoradas con mocárabes y los palacios Mexuar, Comares y de los Leones. Recordó que el sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984 y que es uno de los mejores ejemplos de arquitectura islámica y renacentista en España. Al final del día, Granada se iluminó y la Alhambra brilló como la fortaleza roja de su nombre. Story 14. The poet Andrés visited the Alhambra in Granada and lost himself among its courtyards and palaces. He learned that the complex was begun in 1238 by Muhammad I, the first Nasrid emir, and enlarged by the Sultans Yusuf I and Muhammad V during the 14th century. After the Reconquista in 1492, the Alhambra became the court of the Catholic monarchs, where Christopher Columbus received support for his expedition. Andrés admired the courtyards with reflecting pools, the columns decorated with mukarnas, and the Mexuar, Comares, and Lions palaces. He remembered that the site was declared a World Heritage Site in 1984 and that it is one of the best preserved examples of Islamic and Renaissance architecture in Spain. At the end of the day, Granada lit up and the Alhambra glowed like the red fortress of its name. Notas culturales. Alhambra, Palacio Fortaleza en Granada, construido por los emires nazaríes a partir de 1238. Se convirtió en corte de los reyes católicos después de la Reconquista. Destacan los palacios Mexuar, Comares
y de los leones, así como las decoraciones de mocárabes y azulejos. La Alhambra fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984 y es un ejemplo de la fusión entre arquitectura islámica y renacentista. Preguntas de comprensión. 1. ¿Quién inició la construcción de la Alhambra y quiénes la ampliaron? 2. ¿Qué ocurrió en la Alhambra después de la Reconquista? 3. ¿Qué elementos arquitectónicos impresionaron a Andrés? 4. ¿Por qué se llama Fortaleza Roja a la Alhambra? Historia 15. El legado de Chichén Itzá. Sara, arqueóloga, caminó bajo el sol de Yucatán hacia la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. Este sitio, un importante centro precolombino construido por los mayas del periodo clásico terminal, se encuentra en el municipio de Tinum, estado de Yucatán. Fue uno de los focos más importantes del norte de las tierras bajas mayas y muestra estilos arquitectónicos que reflejan la difusión cultural entre la región y el centro de México. En 1988, Chichén Itzá fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El nombre en maya significa en la boca del pozo de los Itzáes, en referencia a los cenotes que proporcionaban agua a la ciudad. Sara sintió un profundo respeto al estar en un lugar donde convergen historia, astronomía y arte. Story 15. Sara, an archaeologist, walked under the Yucatan sun toward the pyramid of Kukulcán at Chichén Itzá. This site, a major pre-Columbian center built by the Maya people of the Terminal Classic period, is located in Tinum Municipality, Yucatan State. It was one of the most important focal points in the northern Maya lowlands and shows architectural styles that reflect cultural diffusion between the region and central Mexico. In 1988, Chichén Itzá was declared a UNESCO World Heritage Site. The Maya name means "at the mouth of the well of the Itzá," referring to the cenotes that provided water to the city. Sara felt deep respect being in a place where history, astronomy, and art converge. Notas culturales. Chichén Itzá, ciudad maya del periodo terminal clásico ubicada en Yucatán. El sitio presenta estilos arquitectónicos diversos debido a la difusión cultural con el centro de México. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988. Su nombre significa en la boca del pozo de los Itzáes, en alusión a los cenotes. Preguntas de comprensión. 1. ¿Qué periodo histórico corresponde a la construcción de Chichén Itzá? 2. ¿Dónde se localiza este sitio arqueológico? 3. ¿Por qué presenta estilos arquitectónicos variados? 4. ¿Qué significa el nombre Chichén Itzá y a qué se refiere? Historia 16. Las cataratas del Iguazú. Marcos viajó al límite entre Argentina, Brasil y Paraguay para conocer las cataratas del Iguazú. Al llegar, sintió el rugido del agua. Las cataratas, ubicadas en el río Iguazú en la provincia de Misiones y el estado de Paraná, forman el sistema de cascadas más grande del mundo. El nombre Iguazú proviene de las palabras guaraníes y agua Iguazú grande. Una leyenda cuenta que un dios celoso cortó el río creando las cascadas. La primera referencia europea a las cataratas data de 1541. Los parques nacionales de ambos países fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1984 y 1986, y la zona de las cataratas en 2013. Marcos observó la Garganta del Diablo, una garganta profunda donde se precipita la mayor cantidad de agua. Entre la bruma y el arco iris, entendió por qué este lugar es considerado una maravilla natural. Story 16. Marcos traveled to the border between Argentina, Brazil, and Paraguay to see the Iguazú Falls. When he arrived, he felt the roar of the water. The falls, located on the Iguazú River in the province of Misiones and the state of Paraná, form the largest waterfall system in the world. The name Iguazú comes from the Guarani words "water" and Guazú big. A legend says that a jealous deity cut the river, creating the waterfalls. The first European reference to the falls dates to 1541.
The national parks in both countries were declared World Heritage Sites in 1984 and 1986, and the waterfall area in 2013. Marcos observed the Devil's Throat, a deep chasm where most of the water falls. Amid the mist and the rainbow, he understood why this place is considered a natural wonder. Notas culturales, Cataratas del Iguazú. Sistema de 275 cascadas en el río Iguazú, frontera de Argentina y Brasil. Su nombre deriva de palabras guaraníes que significan agua grande. Las leyendas indígenas explican su formación como resultado de la furia de una deidad. Los parques nacionales argentino y brasileño fueron declarados Patrimonio de la Humanidad 1984 y 1986 y el área de las cataratas en 2013. Preguntas de comprensión. 1. ¿Dónde se encuentran las cataratas del Iguazú y cuántas cascadas componen el sistema? 2. ¿Cuál es el origen del nombre Iguazú? 3. ¿Qué cuenta la leyenda sobre la formación de las cataratas? 4. ¿En qué años fueron reconocidos los parques nacionales y el área de las cataratas por la UNESCO? Historia 17. Noches de salsa. En una sala de baile de Nueva York, Miguel aprendía los pasos básicos de la salsa. El instructor explicó que el término salsa fue acuñado en la década de 1960 por Johnny Pacheco para describir la música cubana que sonaba en la ciudad. La danza combina elementos del mambo, son y rumba cubanos con bailes estadounidenses como el swing y el hustle. Miguel descubrió que existen estilos lineales, como la salsa estilo Nueva York y estilo Los Ángeles, y estilos circulares como la salsa cubana y colombiana. Bailar salsa le permitió socializar y expresarse. Sabía que este baile se practica en clubes, congresos y fiestas en todo el mundo. Cuando sonaron los timbales, Miguel se dejó llevar por el ritmo y entendió por qué la salsa es un lenguaje universal. Story 17. In a dance hall in New York, Miguel learned the basic steps of salsa. The instructor explained that the term salsa was coined in the 1960s by Johnny Pacheco to describe the Cuban music being played in the city. The dance combines elements of mambo, son, and rumba from Cuba with American dances such as swing and hustle. Miguel discovered that there are linear styles, such as New York and Los Angeles styles, and circular styles like Cuban and Colombian salsa. Dancing salsa allowed him to socialize and express himself. He knew that this dance is practiced in clubs, congresses, and parties around the world. When the timbales played, Miguel let himself be carried away by the rhythm and understood why salsa is a universal language. Notas culturales. Salsa, baile y música latina que surgió en Nueva York en los años 60 como fusión de ritmos cubanos y estilos de baile estadounidenses. Estilos. La salsa puede ser lineal, estilos Nueva York y Los Ángeles, o circular, estilos cubano y colombiano. Socialización. Se baila en clubes, congresos y fiestas en todo el mundo. El compás de la salsa normalmente se baila con 3 pasos en 4 tiempos. Incluye giros y shines en los que los bailarines se lucen. Preguntas de comprensión. 1. ¿Quién acuñó el término salsa y en qué contexto? 2. ¿Qué influencias musicales y de baile se mezclan en la salsa? 3. ¿Qué diferencia hay entre los estilos lineales y circulares? 4. ¿Por qué la salsa es considerada un lenguaje universal según la historia? Historia 18. Un desayuno de arepas. En Bogotá, la familia de Juan se despertaba con el aroma de las arepas recién hechas. Su madre mezcló harina de maíz precocida con agua y sal, formó discos y los asó en una plancha. Las sirvieron con queso, aguacate y huevos fritos. Juan aprendió que la arepa es un pan plano de maíz consumido en el norte de Sudamérica desde tiempos precolombinos y que es un alimento emblemático de Colombia y Venezuela.
Su abuelo explicó que el cultivo del maíz en Colombia data de hace unos 6.000 años y que se han encontrado restos de arepas de hace 3.000 años. A pesar de su antigüedad, la receta ha cambiado poco. La arepa sigue siendo un símbolo de identidad y hospitalidad. Después del desayuno, la familia hizo arepas dulces con panela y anís, demostrando la diversidad de este plato. Story 18. In Bogotá, Juan's family woke up to the aroma of freshly made arepas. His mother mixed pre-cooked corn flour with water and salt, formed discs, and grilled them on a griddle. They served them with cheese, avocado, and fried eggs. Juan learned that the arepa is a corn flatbread eaten in northern South America since pre-Columbian times, and that it is an emblematic food of Colombia and Venezuela. His grandfather explained that corn cultivation in Colombia dates back about 6,000 years and that evidence of arepas goes back 3,000 years. Despite its age, the recipe has changed little. The arepa remains a symbol of identity and hospitality. After breakfast, the family made sweet arepas with panela and anís, demonstrating the diversity of this dish. Notas culturales. Arepa. Pan plano hecho de masa o harina de maíz, consumido desde tiempos precolombinos en Colombia y Venezuela. Historia. Evidencias de cultivo de maíz en Colombia datan de hace 6.000 años y de arepas de hace 3.000 años. Identidad. La arepa ha permanecido casi sin cambios y es un símbolo cultural. Variedades. Pueden ser asadas, fritas, dulces o saladas y acompañarse de queso, carne, frijoles, aguacate o panela. Preguntas de comprensión. 1. ¿Cómo prepara la familia de Juan las arepas en el relato? 2. ¿Desde cuándo se consume la arepa y qué importancia tiene para Colombia y Venezuela? 3. ¿Qué datos históricos menciona el abuelo sobre el maíz y las arepas? 4. ¿Qué tipos de arepas prueban después del desayuno? Historia 19. El encierro de Pamplona. Álvaro siempre había querido participar en el encierro de Pamplona, así que viajó a esta ciudad navarra en julio. El encierro consiste en correr delante de un pequeño grupo de toros bravos, normalmente 6, que son soltados por las calles hacia la plaza de toros. Esta tradición forma parte de la fiesta de San Fermín, que se celebra del 6 al 14 de julio y cuyo evento más famoso es el encierro el 7 de julio. Álvaro descubrió que el origen del encierro proviene de la costumbre medieval de llevar a los toros desde el campo hasta la plaza para las corridas. Antes de la carrera, los corredores cantaron una oración a San Fermín pidiendo protección y se colocaron pañuelo y faja rojos. Álvaro corrió con cuidado, recordando las reglas: ser mayor de edad, no incitar a los toros y correr en la misma dirección. Al llegar a la plaza, sintió una mezcla de adrenalina y alivio. Story 19. Álvaro had always wanted to take part in the Pamplona Encierro, so he traveled to this Navarre city in July. The encierro consists of running in front of a small group of fighting bulls, usually 6, that are released along sectioned off streets toward the bull ring. This tradition is part of the San Fermín festival held from the 6th to the 14th of July, and whose most famous event is the run on the 7th of July. Álvaro learned that the origin of the event comes from the medieval custom of moving bulls from the fields to the ring for bullfights. Before the run, the runners sang a prayer to San Fermín asking for protection and donned red scarves and sashes. Álvaro ran carefully, remembering the rules. Participants must be adults, not inside the bulls and run in the same direction. Upon reaching the ring, he felt a mixture of adrenaline and relief. Notas culturales. Oración a San Fermín. Antes de cada encierro, los corredores entonan una oración tradicional frente a la imagen del santo, pidiendo su protección durante la carrera. Se canta 3 veces, mientras los corredores levantan el pañuelo rojo hacia la estatua de San Fermín. Origen. Surgió de la necesidad de trasladar a los toros desde el campo hasta la plaza de toros. Fiesta de San Fermín, festival del 6 al 14 de julio, cuyo evento central es el encierro del día 7.
Reglas. Los corredores deben tener al menos 18 años, no incitar a los animales y correr siempre en la misma dirección. Preguntas de comprensión. 1. ¿Qué significa encierro y cómo se desarrolla? 2. ¿Cuál es el origen histórico de esta tradición? 3. ¿Qué normas deben seguir los corredores? 4. ¿Cómo se sintió Álvaro después de completar el recorrido? Historia 20. La tomatina de Buñol. Paula y Diego decidieron viajar a Buñol, un pueblo de Valencia, para participar en la tomatina. Esta festividad, considerada la batalla de comida más grande del mundo, consiste en lanzarse tomates maduros durante aproximadamente una hora. La tradición comenzó en 1945 como una pelea espontánea durante un desfile y a pesar de haber sido prohibida en los años 50, se consolidó como fiesta oficial tras las protestas de los vecinos. En 2002 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Desde 2013, el número de participantes está limitado a 20,000 para no saturar la ciudad. Paula y Diego participaron en el palo jabón, intentando escalar un poste enjabonado para alcanzar un jamón. Cuando sonó el primer disparo, miles de personas empezaron a aplastar y lanzar tomates. Al terminar, los bomberos limpiaron las calles y los participantes se bañaron en la piscina del pueblo, notando que el ácido cítrico de los tomates dejaba las superficies más brillantes. Story 20. Paula and Diego decided to travel to Buñol, a town in Valencia, to take part in La Tomatina. This festival, considered the biggest food fight in the world, consists of throwing ripe tomatoes at each other for about an hour. The tradition began in 1945 as a spontaneous fight during a parade, and, despite being banned in the 1950s, it became an official festival after protests by locals. In 2002, it was declared a festival of international tourist interest. Since 2013, the number of participants has been limited to 20,000, so as not to overwhelm the town. Paula and Diego took part in the Palo Jabón, trying to climb a greased pole to reach a ham. When the first cannon fired, thousands of people began to crush and throw tomatoes. When it was over, firefighters cleaned the streets and participants bathed in the town pool, noticing that the citric acid in the tomatoes left the surfaces cleaner. Notas culturales. La Tomatina, festival de Buñol donde se lanzan tomates, dura aproximadamente una hora. Inició en 1945 y fue prohibida y posteriormente legalizada. Hoy es una fiesta de interés turístico internacional. Desde 2013 el acceso está limitado a 20,000 participantes para proteger al pueblo. Palo jabón, concurso previo donde hay que subir un poste enjabonado para alcanzar un jamón. Tras la batalla, el ácido cítrico de los tomates ayuda a limpiar las calles. Preguntas de comprensión. 1. ¿Dónde se celebra la tomatina y en qué consiste? 2. ¿Cómo y cuándo se originó esta tradición? 3. ¿Qué medidas se tomaron desde 2013 respecto al número de participantes? 4. ¿Qué es el palo jabón y qué sucede después de la batalla?